Libro noveno. Capítulo 1. Fiebre. Claude Frollo ya no estaba en Notre Dame cuando su hijo adoptivo cortó tan bruscamente el nudo fatal con que el desgraciado arcediano había atado a la egipcia y se había atado a sí mismo. Al entrar en la sacristía se había quitado el alba, la capa y la estola, lo había dejado todo de malos modos en manos de un atónito sacristán, había salido por la puerta secreta del claustro, había ordenado a un barquero del Terrain que lo llevara a la orilla izquierda del Sena y se había internado en las empinadas calles de la universidad sin saber a dónde iba, encontrando a cada paso grupos de hombres y mujeres que se dirigían presurosos y alegres hacia el puente San Miquel con la esperanza de llegar a tiempo de ver ahorcar a la bruja, pálido, extraviado, más confuso, más ciego y más hosco que un ave nocturna liberada y perseguida por una pandilla de chiquillos en pleno día. No sabía dónde se encontraba, lo que pensaba, si estaba soñando. Avanzaba, caminaba, corría tomando cualquier calle al azar, sin escogerla, simplemente empujado hacia adelante por la gref, por la horrible gref que el sacerdote sentía confusamente a su espalda. Atravesó así la montaña de Saint-Geneviève y finalmente salió de la ciudad por la puerta San Víctor. Continuó huyendo mientras pudo ver, mirando atrás, el recinto de las torres de la universidad y las contadas casas del arrabal. Pero cuando por fin una elevación del terreno le hubo hurtado por completo a la vista ese odioso París, cuando pudo creer que se encontraba a 100 leguas de él, en el campo, en un desierto, se detuvo y le pareció que respiraba. Entonces unas ideas horribles se agaloparon en su mente, vio claro en su alma y se estremeció. Pensó en aquella desventurada muchacha que lo había llevado a la perdición y a quien él, a su vez, había llevado a la perdición también. Paseó una mirada huraña por la doble vía tortuosa que la fatalidad había hecho seguir a sus dos destinos, hasta el punto de intersección en que los había hecho chocar despiadadamente uno contra otro. Pensó en lo absurdo de los votos eternos, en la vanidad de la castidad, de la ciencia, de la religión, de la virtud, en la inutilidad de Dios. Se sumergió con deleite en los malos pensamientos, y a medida que se sumergía más y más en ellos, sentía estallar en su interior una risa satánica. Y ahondado así en su alma, al ver qué amplio espacio la naturaleza había reservado en ella a las pasiones, rió más amargamente todavía. Removió en el fondo de su corazón todo su odio, toda su maldad, y reconoció, con la fría mirada de un médico que examina a un enfermo, que ese odio, que esa maldad no eran sino amor viciado, que el amor, ese manantial de toda virtud en el hombre, se transformaba en cosas horribles en el corazón de un sacerdote, y que un hombre constituido como él, haciéndose sacerdote, se convertía en demonio. Entonces rió de un modo atroz, y de repente se quedó pálido al considerar el aspecto más siniestro de su fatal pasión, de ese amor corrosivo, venenoso, rencoroso, implacable, que había desembocado en el patíbulo para la una y en el infierno para el otro, ella condenada por la justicia humana, él condenado por la justicia divina. Luego volvió a reír al pensar que Phoebus estaba vivo, que después de todo el capitán vivía, estaba alegre y contento, tenía casacas más bonitas que nunca y una nueva amante a la que llevaba a ver ahorcar a la anterior. Sus carcajadas se hicieron más sonoras cuando cayó en la cuenta de que de los seres vivos a los que había deseado la muerte, la egipcia, la única criatura a la que no odiaba, era la única que no se había salvado de ella. Del capitán, su pensamiento pasó al pueblo, y sintió unos celos de una especie desconocida. Pensó que también el pueblo, todo el pueblo había tenido ante sus ojos a la mujer que él amaba, en camisa, casi desnuda. Se retorció los brazos pensando que aquella mujer, cuyas formas entrevista en la penumbra solo por él le habrían proporcionado la felicidad suprema, había sido entregada en pleno día, a las 12 de la mañana, a todo un pueblo, vestida como para una noche de voluptuosidad. Lloró de rabia por todos esos misterios de amor profanados, manchados, desnudados, marchitados para siempre. Lloró de rabia imaginando cuántas miradas inmundas habían sacado provecho de aquella camisa mal abrochada, y que aquella bella muchacha, aquella Azucena virgen, aquella copa de pudor y delicias, a la que solo se habría atrevido a acercar los labios temblando, acababa de ser transformada en una especie de escudilla pública en la que la chusma más vil de París, los ladrones, los mendigos, los lacayos, habían ido a beber en común en placer desvergonzado, impuro y depravado.
Y cuando intentaba hacerse una idea de la felicidad que habría podido encontrar en la tierra si ella no hubiera sido gitana y él no hubiera sido sacerdote, si Phoebus no hubiera existido y ella lo hubiera amado, cuando imaginaba que una vida de serenidad y de amor habría sido posible también para él, que en aquellos momentos había desperdigadas por la tierra parejas felices, perdidas en largas charlas bajo los naranjos, a orilla de los arroyos, en presencia de una puesta de sol o de una noche estrellada, y que si Dios hubiera querido, habría podido formar con ella una de esas parejas benditas, su corazón se fundía en ternura y desesperación. ¡Oh, ella! ¡Es ella! Esta era la idea fija que volvía sin cesar, que lo torturaba, que le corroía el cerebro y le desgarraba las entrañas. No lo lamentaba, no se arrepentía. Todo lo que había hecho, estaba dispuesto a hacerlo de nuevo. Prefería verla en manos del verdugo que en brazos del capitán, pero sufría. Sufría tanto que a veces se arrancaba puñados de cabellos para ver si se le estaban poniendo blancos. Hubo un momento en que se le ocurrió que quizá era justo aquel el minuto en que la horrible cadena que había visto por la mañana estrechaba su nudo de hierro alrededor de ese cuello tan frágil y gracioso. Ese pensamiento le hizo sudar por todos los poros. Hubo otro momento en que, riendo diabólicamente, se representó a la vez a la Esmeralda que había visto el primer día, vivaz, despreocupada, alegre, engalanada, danzante, alada, armoniosa, y a la Esmeralda del último día, en camisa y con la cuerda al cuello, subiendo lentamente, descalza, la escalera angulosa del patíbulo. Imaginó este doble cuadro de tal manera que profirió un grito terrible. Mientras ese huracán de desesperación sacudía, rompía, curvaba, arrastraba, arrancaba de raíz todo en su alma, miró la naturaleza a su alrededor. A sus pies unas gallinas rebuscaban entre la maleza picoteando, los relucientes escarabajos corrían al sol, por encima de su cabeza unos cúmulos de nubes grisáceas se alejaban por un cielo azul. En el horizonte la flecha de la abadía de San Víctor atravesaba la curva del collado con su obelisco de pizarra, y el molinero de la colina Copó miraba girar silbando las trabajadoras aspas de su molino. Toda aquella vida activa, organizada, tranquila, reproducida a su alrededor de 1000 formas distintas, le hizo daño. Empezó a huir de nuevo. Corrió campo a través hasta el atardecer. Aquella huida de la naturaleza, de la vida, de sí mismo, del hombre, de Dios, de todo, se prolongó el día entero. Unas veces se tiraba al suelo de bruces y arrancaba con las uñas las espigas tiernas de trigo. Otras veces se detenía en la calle desierta de un pueblo, y sus pensamientos le resultaban tan insoportables que se cogía la cabeza con las 2 manos y trataba de arrancársela de los hombros para romperla en el suelo. Hacia la hora en que el sol declinaba, se examinó de nuevo y se encontró casi loco. La tormenta desencadenada en él, desde el instante en que había perdido la esperanza y la voluntad de salvar a la egipcia, no había dejado en su conciencia una sola idea sana, un solo pensamiento en pie. Su razón estaba postrada, casi destruida por completo. Solo aparecían 2 imágenes nítidas en su mente, Esmeralda y la horca. El resto era oscuridad. Aquellas 2 imágenes juntas le presentaban un grupo espantoso, y en cuanto más entraba en ellas la atención y el pensamiento que le quedaba, más las veía crecer, según una progresión fantástica, una en gracia, en encanto, en belleza, en luz, y la otra en horror, de suerte que al final Esmeralda se le aparecía como una estrella y la horca como un enorme brazo descarnado. Una cosa digna de mención es que durante toda aquella tortura no se le ocurrió en serio la idea de morir. Así era el miserable, se aferraba a la vida, quizá veía realmente el infierno detrás. Entretanto, el día continuaba declinando. El ser vivo que aún existía en él pensó confusamente en la vuelta. Creía que se encontraba lejos de París, pero cuando se orientó, se dio cuenta que no había hecho sino rodear el recinto de la universidad. La flecha de Saint-Sulpice y las 3 altas agujas de Saint-Germain-des-Prés se alzaban en el horizonte a su derecha. Se dirigió hacia ese lado, cuando oyó el quién vive de los soldados del abad alrededor de la circunvalación almenada de Saint-Germain se desvió, tomó un sendero que se abría ante él entre el molino de la abadía y la leprosería del burgo, y al cabo de unos instantes se encontró en la linde de Prés o Clark. Ese prado era célebre por los tumultos que se organizaban allí día y noche. Era la hidra de los pobres monjes de Saint-Germain, que para los monjes del prado de Saint-Germain fue una hiedra, pues los clérigos siempre suscitaban nuevos objetos de disputa.
El arcediano temió encontrarse con alguien, tenía miedo de todo rostro humano. Acababa de evitar la universidad y el burgo de Saint-Germain. Quería adentrarse en las calles lo más tarde posible. Bordeó el Pré aux Clercs, tomó el sendero desierto que lo separaba del Dieu Neuf y llegó por fin al borde del agua. Allí, Don Claude encontró un barquero que por unos pocos dineros parisienses lo llevó por el Sena hasta la punta de la Cité y lo dejó en esa lengua de tierra abandonada donde el lector ya ha visto soñar a Gringoire y que se prolongaba más allá de los jardines del rey, paralelamente a la isla del barquero de vacas. El monótono mecer de la barca y el chapaleo del agua habían adormecido un poco al desdichado Claude. Cuando el barquero se hubo alejado, permaneció estúpidamente de pie en la arena, mirando al frente y percibiendo los objetos a través de las oscilaciones deformantes que lo convertían todo en una especie de fantasmagoría. No es raro que el cansancio causado por un gran dolor produzca ese efecto en la mente. El sol se había puesto por detrás de la alta torre de Nesle. Era la hora del crepúsculo. El cielo estaba blanco, el agua del río estaba blanca. Entre aquellas dos blancuras, la orilla izquierda del Sena, en la que él tenía clavados los ojos, proyectaba una masa sombría y cada vez más delgada por la perspectiva, se hundía en las brumas del horizonte como una flecha negra. Estaba abarrotada de casas de las que solo se distinguía su silueta oscura, vivamente realzada en tinieblas sobre el fondo claro del cielo y del agua. Algunas ventanas empezaban a titilar como brasas. Aquel inmenso obelisco negro, aislado así entre las dos capas blancas del cielo y el río, muy ancho en aquel lugar, produjo en Don Claude un efecto singular, comparable a lo que sentiría un hombre que, tumbado boca arriba en el suelo al pie del campanario de Estrasburgo, contemplara cómo se hunde la enorme aguja, por encima de su cabeza, en las penumbras del crepúsculo, con la diferencia de que en este caso era Claude quien estaba de pie y el obelisco el que estaba tumbado. Pero como el río, al reflejar el cielo, prolongaba el abismo por debajo de él, el inmenso promontorio parecía tan audazmente lanzado hacia el vacío como toda flecha de catedral, y la impresión era la misma. Esta impresión tenía incluso algo extraño y más profundo, y es que se trataba del campanario de Estrasburgo, pero el campanario de Estrasburgo con una altura de 2 leguas, algo inaudito, gigantesco, inconmensurable, un edificio jamás visto por ningún ojo humano, una torre de Babel. Las chimeneas de las casas, las almenas de las murallas, los frontones tallados de los tejados, la flecha de los agustinos, la torre de Nesle, todos aquellos salientes que mellaban el perfil del colosal obelisco incrementaban la ilusión, transformando extrañamente a la vista sus líneas, de una escultura complicada y fantástica. En el estado alucinatorio en que se encontraba, Claude creyó ver con sus ojos de verdad el campanario del infierno. Las 1000 luces esparcidas por toda la altura de la espantosa torre le parecieron bocas del inmenso horno interior. Las voces y los rumores que escapaban de ellas, gritos y estertores. Entonces tuvo miedo, se tapó las orejas con las manos para no oírlos, dio media vuelta para no seguir viendo y se alejó a toda prisa de la horrible visión. Pero la visión estaba en él. Cuando se adentró en las calles, los transeúntes que pasaban a la luz de los escaparates de las tiendas le producían la sensación de un eterno ir y venir de espectros a su alrededor. Fuertes y extraños ruidos retumbaban en sus oídos, fantasías extraordinarias le turbaban la mente. No veía ni las casas, ni el empedrado, ni los carros, ni a los hombres y a las mujeres, sino un caos de objetos indeterminados que se fundían por los bordes unos en otros. En la esquina de la calle Barillery había una tienda de comestibles cuyo tejadillo estaba adornado en todo su contorno, según la costumbre inmemorial, con esos cercos de hojalata de los que cuelgan bastoncillos de madera que entrechocan al ser movidos por el viento y suenan como castañuelas. Él creyó oír entrechocar en la oscuridad el pelotón de los esqueletos de Montfaucon. «¡Oh! El viento de la noche los empuja unos contra otros», murmuró, y mezcla el ruido de sus cadenas con el ruido de sus huesos. Quizá ella esté aquí, entre ellos. Enloquecido, no sabía ya dónde iba. Unos pasos más allá se encontró con el puente San Miquel. Había luz en la ventana de una planta baja. Se acercó. A través de un cristal resquebrajado, vio una sala sórdida que despertó un recuerdo confuso en su mente. En aquella sala, mal iluminada por una miserable lámpara, había un joven rubio,
de aspecto saludable y semblante alegre, que besaba entre sonoras carcajadas a una muchacha vestida de un modo muy indecoroso, y junto a la lámpara una vieja hilaba y cantaba con voz trémula. Como el joven no reía todo el tiempo, algunos fragmentos de la canción de la vieja llegaban hasta el sacerdote. Eran palabras horribles y sin sentido. Gref, clama, gref, grita, hila, rueca bonita. Y la cuerda para el verdugo, que presume de forzudo. Gref, clama, gref, grita, hermosa cuerda de cáñamo. Deja de tocar el cálamo y recoge lo sembrado. El ladrón no ha robado la hermosa cuerda de cáñamo. Gref, grita, gref, clama, para ver a la mujer mala de la sucia horca colgada. Ojos son las ventanas. Gref, grita, gref, clama. El joven no paraba de reír y de acariciar a la joven. La vieja era la falaurdel, la muchacha era una mujer pública. El joven era su hermano Jean. Don Claude siguió mirando, era un espectáculo como cualquier otro. Vio a Jean acercarse a una ventana que estaba al fondo de la sala, abrirla y echar un vistazo al muelle, en el que brillaban a lo lejos cientos de ventanas encendidas, y se le oyó decir mientras las cerraba: «Por mi honor, se está haciendo de noche, los burgueses encienden sus velas y Dios sus estrellas». Luego Jean volvió hacia la ribalda y rompió una botella que estaba encima de una mesa gritando: «¡Cuernos! ¡Vacía ya! Y no me queda dinero. Isabel, amiga mía, no estaré contento con Júpiter hasta que no haya convertido tus 2 pechos blancos en 2 botellas negras de las que mamaré vino de Beuh día y noche». Esta broma hizo reír a la mujer de vida alegre y Jean salió. Don Claude tuvo el tiempo justo de echarse al suelo para no ser visto, mirado a la cara y reconocido por su hermano. Afortunadamente la calle estaba oscura y el estudiante borracho. Aún así, vio al arcediano tumbado en el suelo entre el fango. «Oh, aquí hay uno que hoy se ha corrido una buena juerga». Empujó con el pie a Don Claude, que contenía la respiración. «Borracho perdido», prosiguió Jean. «Está a rebosar, una auténtica sanguijuela despegada de un tonel. Está calvo», añadió agarrándose. «Es un viejo, Fortunate Senex, venturoso anciano». Don Claude oyó alejarse diciendo: «Da igual, la razón es una bella cosa, y mi hermano el arcediano es muy afortunado por ser juicioso y tener dinero». El arcediano entonces se levantó y corrió sin parar hacia Notre Dame, cuyas enormes torres veía surgir en la oscuridad por encima de las casas. En el instante que llegó, jadeante, a la plaza del atrio, retrocedió, sin atreverse a levantar la vista hacia el funesto edificio. «Oh», dijo en voz baja, «¿es realmente cierto que tal cosa ha sucedido aquí, hoy, esta misma mañana?» Finalmente se decidió a mirar la iglesia. La fachada estaba oscura. Detrás de ella brillaban las estrellas en el cielo. La media luna, que acababa de despegarse del horizonte, se hallaba detenida en aquel momento en la cima de la torre derecha y parecía haberse colgado, como un pájaro luminoso, en el borde de la balustrada recortada en tréboles negros. La puerta del claustro estaba cerrada, pero el arcediano llevaba siempre encima la llave de la torre donde estaba su laboratorio. La utilizó para entrar en la iglesia. Encontró en la iglesia una oscuridad y un silencio de caverna, aunque distinguió que las colgaduras de la ceremonia de la mañana no habían sido retiradas. La gran cruz de plata refulgía al fondo de las tinieblas, salpicada de algunos puntos centelleantes, como la vía láctea de aquella noche sepulcral. Las largas ventanas del coro mostraban por encima de las colgaduras negras el extremo superior de sus ojivas, cuyas vidrieras, atravesadas por un rayo de luna, solo tenían los colores dudosos de la noche, una especie de violeta, de blanco y de azul, cuyo tono solo se ve en la cara de los muertos. El arcediano, al ver alrededor del coro esas lívidas puntas de las ojivas, creyó ver mitras de obispos condenados. Cerró los ojos, y cuando los abrió de nuevo, creyó que era un círculo de caras pálidas que lo miraban. Echó a correr a través de la iglesia. Entonces le pareció que también la iglesia se ponía en movimiento, se animaba, cobraba vida, que cada columna se convertía en una enorme pata que golpeaba el cielo con su ancha espátula de piedra.
y que la gigantesca catedral era una especie de elefante prodigioso que resoplaba y andaba con los pilares a modo de patas, las dos torres a modo de trompas y el inmenso paño negro a modo de gualdrapa. La fiebre o la locura había alcanzado tal grado de intensidad que el mundo exterior ya no era para el infortunado sino una especie de apocalipsis visible, palpable, horrendo. Se sintió por un momento aliviado. Adentrándose en las naves laterales, vio, detrás de una espesura de pilares, una luz rojiza. Corrió hacia ella como si fuera una estrella. Era la pobre lámpara que iluminaba día y noche el breviario público de Notre Dame bajo su rejilla de hierro. Se abalanzó con avidez sobre el sagrado libro, con la esperanza de encontrar en él algún consuelo o un poco de ánimo. El libro estaba abierto por la página en la que aparecía este pasaje de Job. Y un espíritu pasó ante mi rostro y oí una ligera respiración, y el vello de la piel se me erizó. Aquella lúgubre lectura le hizo sentir lo que siente un ciego que nota un pinchazo del palo que ha recogido del suelo. Las piernas le fallaron y cayó al suelo, pensando en la que había muerto ese día. Sentía pasar e inundarle el cerebro tantas humeradas monstruosas que le parecía que su cabeza se había convertido en una de las chimeneas del infierno. Parece ser que permaneció largo rato así, sin pensar en nada, hundido y pasivo bajo la mano del demonio. Finalmente recuperó algunas fuerzas y pensó en ir a refugiarse en la torre junto a su fiel Quasimodo. Se levantó y, como tenía miedo, cogió para iluminarse la lámpara del breviario. Era un sacrilegio, pero no estaba en condiciones de preocuparse por tan poca cosa. Subió lentamente la escalera de las torres, dominado por un secreto terror que la misteriosa luz de la lámpara, subiendo tan tarde de aspillera en aspillera hasta lo alto del campanario, debía de propagar hasta los escasos transeúntes de la plaza del atrio. De pronto sintió fresco en la cara y se encontró bajo la puerta de la galería más alta. El aire era frío. Por el cielo se desplazaban grandes nubes blancas que se agalopaban unas sobre otras, aplastándose los extremos y producían el efecto del deshielo de un río en invierno. La media luna, embarrancada en medio de las nubes, parecía un barco celeste atrapado entre aquellos pedazos de hielo del aire. Bajó la vista y contempló un instante, entre la reja de columnillas que une las dos torres, a lo lejos, a través de un velo de brumas y de humo, la multitud silenciosa de los tejados de París, afilados, innumerables, apiñados y pequeños como las olas de un mar tranquilo en una noche de verano. La luna lanzaba un débil rayo que daba al cielo y a la tierra una tonalidad cenicienta. En aquel momento el reloj alzó su voz aguda y cascada para anunciar la medianoche. El sacerdote pensó en el mediodía. Eran las 12 de nuevo. «¡Oh!», dijo en voz muy baja. «Ya debe estar fría». De pronto, una ráfaga de viento apagó la lámpara y casi al mismo tiempo vio aparecer, en el lado opuesto de la torre, una sombra, una mancha blanca, una forma, una mujer. Se estremeció. Al lado de esa mujer había una cabrita que unía su balido a la última campanada del reloj. Tuvo fuerzas para mirarla. Era ella. Estaba pálida, estaba tenebrosa. Los cabellos le caían sobre los hombros como por la mañana, pero no llevaba la soga al cuello ni las manos atadas. Estaba libre, estaba muerta. Iba vestida de blanco y llevaba un velo blanco en la cabeza. Iba hacia él, lentamente, mirando el cielo. La cabra sobrenatural la seguía. El arcediano se sentía de piedra y demasiado pesado para huir. Cada vez que ella daba un paso hacia adelante, él se limitaba a dar uno hacia atrás. Así volvió a meterse bajo la bóveda oscura de la escalera. Estaba helado de pensar que quizá ella entrara también allí. Si lo hubiera hecho, habría muerto de terror. Ella llegó, en efecto, ante la puerta de la escalera. Se detuvo unos instantes, miró fijamente la oscuridad, pero sin que pareciera ver al sacerdote, y siguió. Le pareció más alta que cuando vivía. Vio la luna a través de su vestido blanco, oyó su respiración. Cuando hubo pasado, empezó a bajar la escalera con la lentitud que había visto en el espectro, creyéndose él mismo un espectro, despavorido, con el vello erizado y la lámpara apagada en la mano. Y mientras bajaba los peldaños en espiral, oía claramente en sus oídos una voz que reía y repetía: «Un espíritu pasó ante mi rostro y oí una ligera respiración, y el vello de la piel se me erizó».
Capítulo 2. Jorobado, tuerto y cojo. En la Edad Media toda ciudad, y hasta Luis XII, toda ciudad de Francia, tenía sus lugares de asilo. Esos lugares de asilo, en medio del diluvio de leyes penales y de jurisdicciones bárbaras que inundaban la ciudad, eran como islas que se elevaban por encima del nivel de la justicia humana. Cualquier criminal que arribara a ellas estaba salvado. Había en cada arrabal tantos lugares de asilo como lugares patibularios. El abuso de la impunidad convenía con el abuso de los suplicios, dos cosas malas que trataban de corregirse la una con la otra. Los palacios del rey, los hoteles de los príncipes y sobre todo las iglesias tenían derecho de asilo. A veces una ciudad entera que se necesitaba repoblar la convertían temporalmente en un lugar de refugio. En 1467, Luis XI convirtió París en asilo. Una vez puesto el pie en el asilo, el criminal era sagrado, pero debía guardarse de salir de él. Si daba un paseo fuera del santuario, volvía a caer al agua. La rueda, el patíbulo y la estrapada montaban guardia alrededor del lugar de refugio y acechaban continuamente a su presa, como los tiburones alrededor de un barco. Se ha visto a condenados encarnecer en un claustro, en la escalera de un palacio, en el huerto de una abadía o bajo el porche de una iglesia. El asilo era, de esta forma, una prisión como cualquier otra. En ocasiones una sentencia solemne del Parlamento violaba el refugio y devolvía al condenado al verdugo, pero tal cosa era infrecuente. Los parlamentos se sentían amedrentados por los obispos, y cuando estas dos vestiduras llegaban a tocarse, la toga no tenía las de ganar enfrentada a la sotana. A veces, sin embargo, como en el caso de los asesinos de Petit-Jean, verdugo de París, y el de Emery Rousseau, asesino de Jean Valeret, la justicia pasaba por encima de la iglesia y procedía de inmediato a la ejecución de sus sentencias. Pero si no había un fallo del Parlamento, ay de quien violara a mano armada un lugar de asilo. Ya se sabe la muerte que encontró Robert de Clermont, mariscal de Francia, y Jean de Chalon, mariscal de Champagne, pese a que no se trataba más que de un tal Perrin Marc, empleado de un cambista, un miserable asesino. Pero los dos mariscales habían derribado las puertas de Saint-Merry. Eso era lo intolerable. Había un respeto tal hacia los refugios que, según la tradición, a veces beneficiaba incluso a los animales. Aymoin cuenta el caso de un ciervo perseguido por Dagoberto, que se refugió junto al sepulcro de San Dionisio y eso hizo que la jauría se detuviera de inmediato ladrando. Las iglesias disponían por lo general de una celdita preparada para recibir a los demandantes de asilo. En 1407, Nicolas Flamel hizo construir para ellos, sobre las bóvedas de Saint-Jacques de la Boucherie, una habitación que le costó 4 libras, 6 sueldos y 16 dineros parisenses. En Notre Dame había una celda en el desván de las capillas laterales, bajo los arbotantes, frente al claustro, precisamente en el lugar donde la mujer del conserje actual de las torres se ha hecho un jardín, que es, comparado con los jardines colgantes de Babilonia, lo mismo que una lechuga comparada con una palmera, lo mismo que una portera comparada con Semíramis. Allí es donde, tras su carrera triunfal y desenfrenada por torres y galerías, Quasimodo había depositado a Esmeralda. Mientras aquella carrera había durado, la muchacha no había recobrado el sentido. Estaba medio adormilada y medio despierta. Lo único que sentía era que subía, que flotaba en el aire, que volaba, que algo la elevaba por encima de la tierra. De vez en cuando oía la risa sonora y la voz potente de Quasimodo en su oído. Entreabría entonces los ojos y veía confusamente debajo de ella un París salpicado de cientos de tejados de pizarra y de tejas, como un mosaico rojo y azul, y sobre su cabeza la cara horrible y alegre de Quasimodo. Sus párpados se cerraban de nuevo tras esta visión. Creía que todo había terminado, que la habían ejecutado durante su desvanecimiento y que el deforme espíritu que había presidido su destino se había apoderado de ella y se la llevaba. No se atrevía a mirarlo y se dejaba hacer. Pero cuando el campanero, jadeante y con el pelo revuelto, la había dejado en la celda del refugio, cuando notó que sus grandes manos desataban con cuidado la cuerda que le magullaba los brazos, sintió esa especie de sacudida que despierta sobresaltados a los pasajeros de una nave que han callado en medio de una noche oscura. Sus pensamientos despertaron también, y los recuperó uno a uno. Vio que estaba en Notre Dame, recordó que había sido arrebatada de las manos del verdugo, que Phoebus estaba vivo, que Phoebus ya no la amaba,
y estas dos ideas, una de las cuales invadía de tanta amargura la otra, se presentaban juntas ante la pobre condenada. Esta se volvió hacia Quasimodo, que permanecía de pie ante ella y cuyo aspecto le daba miedo. ¿Por qué me has salvado? Él la miró con ansiedad, como intentando adivinar lo que le decía. Ella repitió la pregunta. Quasimodo le dirigió entonces una mirada profundamente triste y huyó. Esmeralda se quedó atónita. Al cabo de un momento, volvió con un paquete y lo dejó a sus pies. Era ropa que unas mujeres caritativas habían dejado para ella en el umbral de la iglesia. Esmeralda se miró y al verse casi desnuda, se sonrojó. Estaba volviendo a la vida. Quasimodo pareció sentir algo de ese pudor. Se tapó la vista con una de sus anchas manos y se alejó de nuevo, pero despacio. Ella se apresuró a vestirse. Era un vestido blanco y un velo blanco también, un hábito de novicia del Hotel Dieu. Casi no había terminado cuando vio regresar a Quasimodo. Llevaba una cesta bajo el brazo y un colchón bajo el otro. En la cesta había una botella, pan y algunas provisiones. Dejó la cesta en el suelo y dijo: ¡Come! Acto seguido extendió el colchón sobre el suelo y dijo: ¡Duerme! Era su propia comida, era su propio colchón lo que el campanero había ido a buscar. La egipcia alzó los ojos hacia él para darle las gracias, pero no pudo articular una sola palabra. El pobre diablo era realmente horrible. Ella bajó la cabeza con un estremecimiento de miedo. Entonces él le dijo: Te doy miedo. Soy muy feo, ¿verdad? No me mires, solo escúchame. Durante el día te quedarás aquí. Por la noche puedes pasear por toda la iglesia, pero no salgas de la iglesia ni de día ni de noche. Será tu perdición. Te matarán y yo moriría. Emocionada levantó la cabeza para responderle, pero ya había desaparecido. Se encontró sola, pensando en las palabras singulares de aquel ser casi monstruoso e impresionada por el sonido de su voz, muy ronca y a la vez muy dulce. Después examinó la celda. Era un cuarto de unos 6 pies cuadrados y una puerta en el plano ligeramente inclinado del tejado de piedras lisas. Varios caños rematados con figuras de animales parecían inclinarse a su alrededor y estirar el cuello para verla por la lucera. En el borde del tejado veía la parte alta de cientos de chimeneas que hacían subir ante sus ojos el humo de todos los fogones de París. Triste espectáculo para la pobre egipcia, niña abandonada, condenada a muerte, desdichada criatura, sin patria, sin familia, sin hogar. Justo cuando el pensamiento de su soledad se le presentaba así, más angustioso que nunca, notó que una cabeza peluda y barbuda se deslizaba entre sus manos, sobre sus rodillas. Temblando, todo la asustaba ahora, se decidió a mirar. Era la pobre cabra, la ágil Yali, que había escapado en el momento en que Quasimodo había dispersado a la brigada de Charmolue y que se deshacía en caricias a sus pies desde hacía más de una hora, sin conseguir ni una mirada. La egipcia la cubrió de besos. ¡Oh, Yali!, decía. ¿Cómo te he olvidado? ¿Todavía piensas en mí? Tú no eres ingrata. Al mismo tiempo, como si una mano invisible hubiera levantado el peso que comprimía las lágrimas dentro de su corazón desde hacía tanto tiempo, se echó a llorar, y a medida que las lágrimas corrían, sentía irse con ellas el aspecto más acre y amargo de su dolor. Llegada la noche, le pareció tan hermosa y la luna tan suave que recorrió la galería superior que rodea la iglesia. Le produjo cierto alivio la sensación de tranquilidad que transmitía la tierra vista desde aquella altura. Capítulo 3. Sordo. A la mañana siguiente se dio cuenta, al despertar, de que se había quedado dormida. Esta circunstancia singular la sorprendió. Hacía tanto tiempo que había perdido el sueño. Un alegre rayo de sol naciente entraba por la lucera y le daba en la cara. Al mismo tiempo que el sol, vio en la lucera una cosa que la asustó, la horrenda cara de Quasimodo. Involuntariamente cerró los ojos, pero en vano. Creía seguir viendo a través de sus párpados rosados aquella máscara de gnomo, tuerto y mellado. Seguía teniendo los ojos cerrados cuando oyó una ruda voz que le decía con gran dulzura:
No tengas miedo, soy tu amigo. Había venido a verte dormir. No te molesta que venga a verte dormir, ¿verdad? ¿Qué más te da que esté yo aquí cuando tienes los ojos cerrados? Ahora me voy. Ya me he escondido detrás de la pared. Puedes abrir los ojos. Había algo más lastimero aún que aquellas palabras, y era el tono en que las pronunciaba. La egipcia, conmovida, abrió los ojos. Ya no estaba en la lucera, en efecto. Fue hasta allí y vio al pobre jorobado acurrucado en una esquina de la pared, en una actitud dolorosa y resignada. Hizo un esfuerzo para superar la repugnancia que le inspiraba y le dijo en voz baja: Ven. Por el movimiento de los labios de la egipcia, Quasimodo creyó que lo echaba de allí. Se levantó pues y se retiró cojeando, lentamente, con la cabeza gacha, sin siquiera atreverse a dirigir hacia la joven su mirada llena de desesperación. ¡Ven!, gritó ella. Pero el campanero continuaba alejándose. Entonces Esmeralda salió de la celda, corrió tras él y lo asió de un brazo. Al sentirse tocado por ella, Quasimodo se puso a temblar de la cabeza a los pies. Levantó su ojo suplicante, y al ver que ella lo atraía hacia sí, toda su cara se iluminó de alegría y ternura. Ella intentó hacerlo entrar en la celda, pero él se empeñó en quedarse en el umbral. «No, no», dijo. «El búho no entra en el nido de la alondra». Entonces ella se sentó graciosamente en la cama, con la cabra dormida a sus pies. Los dos se quedaron unos instantes inmóviles, contemplando en silencio, él tanta gracia y ella tanta fealdad. A cada momento ella descubría en Quasimodo una deformidad más. Su mirada se paseaba de las rodillas demasiado juntas a la joroba, de la joroba al ojo único. No le cabía en la cabeza que un ser tan torpemente hecho pudiera existir. Sin embargo, había sobre todo aquello tanta tristeza y dulzura que empezaba a acostumbrarse. Fue él quien rompió el silencio. ¿Me pides que vuelva? Ella hizo un signo afirmativo con la cabeza al tiempo que decía: Sí. Él comprendió el movimiento de la cabeza. Ay, es que... dijo como si no se decidiera a terminar la frase. Soy sordo. ¡Pobre hombre!, exclamó la gitana con una expresión de benévola compasión. Él sonrió dolorosamente. Piensas que solo me faltaba eso, ¿verdad? Sí, soy sordo. Así es como estoy hecho. Es horrible, ¿no es cierto? Tú, en cambio, eres tan bella. Había en el tono del miserable un sentimiento tan profundo de su miseria que ella no tuvo fuerzas para decir una sola palabra. Por lo demás, él no la habría oído. Nunca he visto mi fealdad como ahora, prosiguió Quasimodo. Cuando me comparo contigo me compadezco de mí, pobre monstruo desgraciado. Debo de causarte la misma impresión que un animal, ¿a que sí? Tú, en cambio, eres un rayo de sol, una gota de rocío, el canto de un pájaro. Yo soy una cosa horrible, ni hombre ni animal, algo más duro, más pisoteado y más deforme que una piedra. Se echó a reír, y su risa era lo más desgarrador del mundo. Sí, soy sordo, continuó. Pero puedes hablarme haciendo gestos, signos. Tengo un maestro que habla conmigo de esa manera. Además, sabré enseguida qué deseas por el movimiento de tus labios y de tu mirada. Muy bien, dijo la gitana. Dime por qué me has salvado. Él la miró atentamente mientras hablaba. He comprendido, contestó. Me preguntas por qué te he salvado. Has olvidado un miserable que intentó raptarte una noche, un miserable al que el día siguiente socorriste en la infame picota. Una gota de agua y un poco de compasión es más de lo que puedo pagar con mi vida. Tú has olvidado a aquel miserable, él ha recordado aquello. Ella lo escuchaba profundamente enternecida. Una lágrima asomaba en el ojo del campanero, pero no llegó a caer. Incluso pareció que él consideraba una cuestión de honor contenerla. Escucha, continuó cuando estuvo seguro de que la lágrima no se le escaparía. Aquí tenemos torres muy altas. Si un hombre cayera desde una de ellas, habría muerto antes de llegar al suelo.
Cuando quieras que caiga, ni siquiera tienes que pronunciar una palabra, una mirada bastará. Entonces se levantó. Aquel ser extraño, por desgraciada que fuese la gitana, todavía despertaba cierta compasión en ella. Le pidió por señas que se quedara. No, dijo Quasimodo. No debo quedarme demasiado tiempo. No me encuentro cómodo cuando me miras. Si no apartas la vista, es por compasión. Me voy a algún sitio desde donde pueda verte sin que me veas a mí. Será lo mejor. Sacó del bolsillo un pequeño silbato metálico. Ten, dijo. Cuando me necesites, cuando quieras que venga, cuando ya no te horrorice tanto verme, silba con esto. Ese ruido lo oigo. Dejó el silbato en el suelo y se marchó. Capítulo 4. Barro y cristal. Transcurrieron los días. Poco a poco, el alma de Esmeralda recuperaba el sosiego. El exceso de dolor, al igual que el exceso de alegría, es algo violento que dura poco. El corazón del hombre no puede permanecer demasiado tiempo en un extremo. La gitana había sufrido tanto que solo le quedaba ya el asombro. Con la seguridad había recobrado la esperanza. Estaba fuera de la sociedad, fuera de la vida, pero presentía vagamente que quizá no sería imposible volver a entrar en ellas. Era como una muerta que tuviese en reserva una llave de su tumba. Sentía alejarse de ella poco a poco las imágenes terribles que la habían obsesionado durante tanto tiempo. Todos los repugnantes fantasmas, Pierrat Torterué, Jacques Charmolue, todos se borraban de su mente, hasta el propio sacerdote. Y además, Phoebus vivía, de eso estaba segura, lo había visto. La vida de Phoebus lo era todo. Tras la serie de sacudidas fatales que habían hecho que todo se viniera abajo en ella, en su alma solo había quedado en pie una cosa, un sentimiento, su amor por el capitán. Y es que el amor es como un árbol, crece por sí solo, echa profundamente sus raíces en todo nuestro ser y a menudo continúa reverdeciendo en un corazón en ruinas. Lo inexplicable es que esa pasión, cuanto más ciega, más tenaz es, jamás es más sólida que cuando es irracional. Sin duda Esmeralda no pensaba en el capitán sin amargura. Sin duda era horrible que él también se hubiera equivocado, que hubiera creído esa cosa imposible, que le hubiera resultado creíble una puñalada asestada por quien habría dado 1000 vidas por él. Pero en definitiva no había que tenérselo demasiado en cuenta, pues ¿acaso no había confesado ella su crimen? ¿Acaso no había cedido, débil mujer, a la tortura? Toda la culpa era suya. Debería haberse dejado arrancar las uñas antes que una palabra. En fin, con que volviera a ver a Phoebus una sola vez, un solo minuto, bastaría una palabra, una mirada para sacarlo de su error, para recuperarlo. No le cabía la menor duda. La desconcertaban también muchas cosas singulares, como la casualidad de la presencia de Phoebus el día de la retractación pública y la muchacha con la que estaba. Seguramente era su hermana, una explicación poco razonable, pero con la que se conformaba porque necesitaba creer que Phoebus continuaba amándola y solo la amaba a ella. ¿Acaso no se lo había jurado? ¿Qué más necesitaba, ingenua y crédula como era? Además, en aquel asunto, ¿no estaban las apariencias más bien en contra de ella que en contra de él? Por consiguiente, esperaba y confiaba. Añadamos que la iglesia, esa vasta iglesia que la rodeaba por todas partes, que la protegía, que la preservaba, era en sí misma un eficaz calmante. Las líneas solemnes de aquella arquitectura, la actitud religiosa de todos los objetos que rodeaban a la joven, los pensamientos piadosos y serenos que emanaban, por así decirlo, de todos los poros de aquella piedra, actuaban en ella sin que se diera cuenta. El edificio estaba poblado asimismo de ruidos de una bendición y una majestad tales que adormecían aquella alma enferma. El canto monótono de los oficiantes, las respuestas de los fieles a los sacerdotes, unas veces inarticuladas, otras veces atronadoras, el armonioso estremecimiento de las vidrieras, el órgano resonando como 100 trompetas, los 3 campanarios zumbando como enjambres de grandes abejas, toda esa orquesta sobre la cual brincaba una gama gigantesca que subía y bajaba incesantemente de una multitud a un campanario, ensordecía su memoria, su imaginación, su dolor. Las campanas, sobre todo, la cunaban.
Era como un magnetismo poderoso el que aquellos enormes instrumentos esparcían sobre ella en amplias oleadas. Así pues, cada amanecer la encontraba más apaciguada, respirando mejor, menos pálida. A medida que sus heridas interiores se cerraban, su gracia y su belleza florecían de nuevo en su rostro, pero más recogidas y reposadas. Iba recuperando también su antiguo carácter, incluso algo de su alegría, su gracioso mohín, el amor por su cabra, el gusto de cantar, su pudor. Por las mañanas siempre se vestía al fondo de la celda por miedo de que algún habitante de las buhardillas vecinas la viera por la lucera. Cuando Phoebus no ocupaba su pensamiento, la egipcia pensaba a veces en Quasimodo. Era el único lazo, la única relación, la única comunicación que le quedaba con los hombres, con los vivos. La infeliz estaba más apartada del mundo que Quasimodo. No comprendía en absoluto al extraño amigo que el azar le había dado. A menudo se reprochaba no sentir un agradecimiento que cerrara los ojos, pero decididamente era incapaz de acostumbrarse al pobre campanero. Era demasiado feo. Había dejado en el suelo el silbato que le había dado, lo que no impidió a Quasimodo aparecer de cuando en cuando los primeros días. Ella hacía lo posible para no volverse con demasiada repugnancia cuando él iba a llevarle la canasta de provisiones o la jarra de agua, pero él siempre advertía el menor gesto de ese tipo y entonces se marchaba con tristeza. Una vez llegó en el momento en que estaba acariciando a Yali. Se quedó unos momentos pensativo ante el gracioso grupo formado por la cabra y la egipcia. Finalmente dijo, moviendo la pesada y deforme cabeza: Mi desgracia es que me parezco demasiado al hombre. Querría ser un animal como esta cabra. Ella le dirigió una mirada que expresaba su asombro. Él respondió a esa mirada diciendo: Oh, yo sé muy bien por qué. Y se fue. En otra ocasión se presentó en la puerta de la celda, en la que no entraba nunca, en el momento en que Esmeralda cantaba una antigua balada española cuya letra no entendía, pero que se le había quedado grabada porque las gitanas la habían acunado cantándosela cuando era pequeña. Al ver aparecer tan bruscamente aquella horrible cara en mitad de la canción, la joven se interrumpió con un gesto de miedo involuntario. El desgraciado campanero cayó de rodillas en el umbral de la celda y juntó en actitud suplicante sus grandes manos informes. Te lo ruego, dijo en un tono de intenso sufrimiento. Continúa y no me eches. Ella no quiso afligirlo y temblando se puso de nuevo a cantar. Su miedo, sin embargo, se disipó gradualmente y Esmeralda se abandonó por completo la impresión que le causaba aquel aire lánguido y melancólico. Él se había quedado de rodillas, con las manos juntas, como rezando, atento, casi sin respirar, mirando fijamente los ojos brillantes de la gitana. Se habría dicho que oía la canción a través de sus ojos. Otro día se acercó a ella con ademán torpe y tímido. Óyeme, dijo haciendo un esfuerzo. Tengo algo que decirte. Ella le hizo una señal indicándole que lo escuchaba. Entonces él se puso a suspirar, entreabrió los labios, por un momento pareció que iba a hablar, después la miró, hizo un movimiento negativo con la cabeza y se retiró lentamente, con las manos en la frente, dejando estupefacta a la egipcia. Entre los personajes grotescos esculpidos en la pared, había uno que él apreciaba especialmente, y con el que parecía intercambiar con frecuencia miradas fraternales. Una vez la egipcia le oyó decir: Ojalá fuera de piedra como tú. Un día, por fin, concretamente una mañana, Esmeralda se había acercado hasta el borde del tejado y miraba la plaza por encima del remate puntiagudo de Saint-Jean-le-Rond. Quasimodo estaba allí, detrás de ella. Se colocaba así por iniciativa propia, a fin de evitar en lo posible a la joven el desagrado de verlo. De pronto la gitana se estremeció. Una lágrima y un destello de alegría brillaron a la vez en sus ojos. Se arrodilló al borde del tejado y extendió los brazos con angustia hacia la plaza gritando: Phoebus, ven, ven, una palabra, una sola palabra en nombre del cielo. Phoebus, Phoebus. Su voz, su rostro, su gesto, toda su persona tenía la expresión desgarradora de un náufrago que hace la señal de petición de auxilio al alegre navío que pasa a lo lejos, iluminado por un rayo de sol en el horizonte.
Quasimodo se asomó a la plaza y vio que el objeto de aquella tierna y delirante súplica era un joven, un capitán, un apuesto jinete cuyas armas y aderezos relucían al sol, que pasaba caracoleando por un lado de la plaza y saludaba con el penacho a una bella dama que sonreía desde su balcón. Por lo demás, el oficial no oía a la infeliz que lo llamaba, estaba demasiado lejos. Pero el pobre sordo comprendía la situación. Un suspiro profundo elevó su pecho, se volvió, su corazón rebosaba de lágrimas contenidas, sus 2 puños chocaron convulsivamente sobre su cabeza, y cuando los retiró tenía un puñado de cabellos rojos en cada mano. La egipcia no le prestaba ninguna atención. Él decía en voz baja, haciendo rechinar los dientes: ¡Maldición! Así es que hay que ser. Solo hace falta ser hermoso por fuera. Ella, sin embargo, seguía de rodillas y gritaba con una agitación extraordinaria: ¡Oh! Está bajando del caballo. Va a entrar en aquella casa. Phoebus, no me oye. Phoebus, qué mala es esa mujer que le habla al mismo tiempo que yo. Phoebus, Phoebus. El sordo la miraba, comprendía perfectamente aquellos gestos. El ojo del pobre campanero se llenaba de lágrimas, pero no dejaba correr ni una sola. De repente le tiró con suavidad del borde de la manga. Ella se volvió. Quasimodo había adoptado un aire tranquilo. ¿Quieres que vaya a buscarlo?, le preguntó. Ella profirió un grito de alegría. ¡Oh, sí! ¡Rápido! ¡Corre! ¡Deprisa! ¡Ese capitán! ¡Tráemelo y te querré! Le abrazaba las piernas. Quasimodo no pudo evitar mover la cabeza dolorosamente. «Te lo traeré», dijo con una voz débil. Acto seguido volvió la cabeza y se internó precipitadamente en la escalera, ahogado por los sollozos. Cuando llegó a la plaza, solo vio el bonito caballo atado a la puerta de la residencia Gondelaurier. El capitán acababa de entrar. Levantó la mirada hacia el tejado de la iglesia. Esmeralda seguía en el mismo sitio y en la misma postura. Le hizo una señal apesadumbrada con la cabeza. Después se apoyó en uno de los guardacantones del portal de la casa, decidido a esperar que el capitán saliera. Era, en la residencia Gondelaurier, uno de esos días de gala que preceden a las bodas. Quasimodo vio entrar a mucha gente y no vio salir a nadie. De vez en cuando miraba hacia el tejado. La egipcia no se movía más que él. Un palafranero fue a desatar el caballo y lo llevó a la cuadra de la casa. Así pasó todo el día. Quasimodo junto al guardacantón, Esmeralda en el tejado y Phoebus seguramente a los pies de Flor de Lis. Por fin cayó la noche, una noche sin luna, una noche oscura. Por más que Quasimodo intentaba fijar la mirada en Esmeralda, muy pronto esta no fue más que una mancha blanca en el crepúsculo, y acabó no siendo nada. Todo se borró, todo era negrura. Quasimodo vio iluminarse de arriba abajo de la fachada las ventanas de la mansión Gondelaurier. Vio encenderse uno tras otro los demás ventanales de la plaza. Los vio también apagarse del primero al último, porque permaneció toda la noche en su puesto. El capitán no salía. Cuando los últimos transeúntes hubieron regresado a sus casas, cuando todas las ventanas de las otras casas estuvieron apagadas, Quasimodo siguió allí completamente solo, completamente a oscuras. No había la sazón alumbrado en el atrio de Notre Dame. Sin embargo, las ventanas de la mansión Gondelaurier habían permanecido iluminadas, incluso pasada la medianoche. Inmóvil y atento, Quasimodo veía pasar, tras los cristales multicolores, una multitud de sombras vivas y danzantes. Si no hubiera estado sordo, a medida que el rumor de París dormido se apagaba, habría oído cada vez más claramente, en el interior de la mansión Gondelaurier, ruido de fiesta, de alegría y de música. Hacia la 1 de la mañana, los invitados empezaron a retirarse. Quasimodo, envuelto en tinieblas, los miraba a todos en el portal iluminado con antorchas. Ninguno era el capitán. No tenía más que pensamientos tristes. Había momentos en que se quedaba con la mirada perdida, como si se aburriera. Grandes nubes negras, pesadas, rasgadas, agrietadas, colgaban como hamacas del crespón bajo la cimbra estrellada de la noche. Parecían las telarañas de la bóveda del cielo. En uno de esos momentos,
vio de pronto abrirse misteriosamente la puerta vidriera del balcón, cuya balustrada de piedra se recortaba por encima de su cabeza. La frágil puerta de cristal dejó paso a 2 personas, tras las cuales se cerró sin hacer ruido. Eran un hombre y una mujer. No sin dificultad, Quasimodo consiguió identificar al hombre como el apuesto capitán, y a la mujer como la joven dama a la que había visto por la mañana dar la bienvenida al oficial desde lo alto de ese mismo balcón. La plaza estaba totalmente a oscuras, y una doble cortina carmesí, que había caído tras la puerta vidriera al cerrarse esta, prácticamente no dejaba llegar al balcón la luz de la estancia. El joven y la muchacha, por lo que podía deducir nuestro sordo, que no oía una sola palabra de lo que decían, parecían abandonarse a una muy tierna conversación. La joven había permitido al oficial que la rodeara con su brazo y se resistía dulcemente a ser besada. Quasimodo asistía desde abajo a aquella escena, tanto más graciosa de ver cuanto que no estaba hecha para ser vista. Contemplaba esa felicidad y esa belleza con amargura. Después de todo, la naturaleza no era muda en el pobre diablo, y su columna vertebral, por muy endemoniadamente torcida que estuviera, no se estremecía menos que otra cualquiera. Pensaba en el miserable papel que la providencia le había reservado, que las mujeres, el amor y la voluptuosidad pasarían eternamente ante sus ojos y que jamás haría otra cosa que ver la felicidad de los demás. Pero lo que más le desgarraba de aquel espectáculo, lo que añadía indignación a su resentimiento, era pensar lo que debía de sufrir la egipcia si lo veía. Es verdad que la noche era muy cerrada, que Esmeralda se había permanecido en el mismo sitio, y seguro de que sí, se encontraba muy lejos, y que a duras penas él mismo podía distinguir a los enamorados en el balcón. Eso lo consolaba. Entretanto, la conversación se hacía cada vez más animada. La joven dama parecía suplicar al oficial que no le pidiese nada más. Quasimodo solo distinguía de todo aquello las bellas manos juntas, las sonrisas mezcladas con lágrimas, las miradas a las estrellas de la muchacha y los ojos del capitán ardientemente puestos en ella. Por suerte, pues la resistencia de la muchacha empezaba ya a flaquear, la puerta del balcón se abrió súbitamente. Apareció una señora mayor. La joven pareció confusa. El capitán adoptó un aire contrariado y los 3 entraron en el salón. Al cabo de un momento, un caballo piafó en el portal y el brillante oficial, envuelto en su capa de noche, pasó rápidamente ante Quasimodo. El campanero lo dejó doblar la esquina de la calle y luego echó a correr tras él con su agilidad simiesca, gritando: capitán! El capitán se detuvo. ¿Qué querrá de mí este bribón?, dijo al distinguir en la oscuridad a aquella especie de figura derrengada que corría hacia él dando tumbos. Quasimodo, mientras tanto, había llegado a su altura y cogido con decisión la brida de su caballo. «Ven conmigo, capitán. Hay alguien que quiere hablar contigo». «Por los cuernos de Mahoma», masculló Phoebus. «A este pajarraco despeluchado me parece haberlo visto en alguna parte. Tú, ¿quieres soltar la brida de mi caballo?» «Capitán», repuso el sordo. ¿No me preguntas de quién se trata?» «Te digo que sueltes el caballo», repitió Phoebus perdiendo la paciencia. «¿Qué quiere este necio que se cuelga de la testuz de mi corcel? Tú, ¿acaso confundes mi caballo con una horca?» Quasimodo, lejos de soltar la brida del caballo, se disponía a hacerle dar media vuelta. Incapaz de explicarse la resistencia del capitán, se apresuró a decirle: «Ven, capitán, es una mujer que te espera». Y haciendo un esfuerzo añadió: «Una mujer que te ama». «Este bellaco cree que tengo la obligación de ir a casa de todas las mujeres que me aman», exclamó el capitán. «¿O qué lo dicen? Y si por casualidad se parece a ti, cara de lechuza, dile esa que te envía que voy a casarme y que se vaya al diablo». «Escucha», dijo Quasimodo, creyendo que la palabra que iba a pronunciar acabaría con sus dudas. «Es la egipcia la que salvaste». Esta palabra causó, en efecto, una gran impresión en Phoebus, pero no la que el sordo esperaba.
Recordemos que nuestro galante oficial se había retirado con Flor de Lis unos momentos antes de que Quasimodo arrebatara a la condenada de las manos de Charmolue. Desde entonces, en todas sus visitas a la mansión Gondelaurier, se había guardado de volver a hablar de aquella mujer cuyo recuerdo, después de todo, le resultaba penoso, y Flor de Lis, por su parte, no había considerado inteligente decirle que la egipcia vivía. Phoebus creía, pues, muerta la pobre similar, y que hacía ya 1 o 2 meses de esto. Añadamos que desde hacía unos instantes el capitán pensaba en la oscuridad profunda de la noche, en la fealdad sobrenatural y la voz sepulcral del extraño mensajero, que era más de medianoche, que la calle estaba desierta, como la noche en que el monje errante lo había abordado y que su caballo resoplaba mirando a Quasimodo. «¡La egipcia!», exclamó casi horrorizado. «¿Vienes acaso del otro mundo?», añadió poniendo la mano sobre la empuñadura de su daga. «¡Deprisa, deprisa!», dijo el sordo tratando de arrastrar al caballo. «¡Por aquí!». Phoebus le asestó una fuerte patada en el pecho. El ojo de Quasimodo centelleó. Hizo un movimiento para abalanzarse sobre el capitán, pero se limitó a decir conteniéndose: «¡Qué dichoso eres de que alguien te ame!». Subrayó la palabra alguien y soltando la brida del caballo añadió: «Márchate». Phoebus picó espuelas maldiciendo. Quasimodo lo miró adentrarse en la bruma de la calle. «Rechazar algo así», decía en voz baja el pobre sordo. Regresó a Notre Dame, encendió su lámpara y subió a la torre. Tal como había pensado, la gitana seguía en el mismo sitio. En cuanto lo vio, la joven fue corriendo hacia él. «¡Viene solo!», exclamó, juntando dolorosamente sus bellas manos. «No he podido encontrarlo», dijo fríamente Quasimodo. «Había que esperar toda la noche si era preciso», replicó ella con enojo. Él vio su gesto de cólera y comprendió el reproche. A partir de aquel día, la egipcia no volvió a verlo. El jorobado dejó de ir a su celda. Como mucho, Esmeralda entreveía a veces en lo alto de una torre el rostro del campanero con la mirada melancólicamente clavada en ella, pero en cuanto ella lo veía, desaparecía. Debemos decir que se sentía un poco afligida por la ausencia voluntaria del pobre jorobado. En el fondo de su corazón se lo agradecía. Por lo demás, Quasimodo no se hacía ilusiones a este respecto. Ella ya no lo veía, pero sentía la presencia de un genio bueno a su alrededor. Una mano invisible renovaba sus provisiones mientras dormía. Una mañana encontró en su ventana una jaula de pájaros. Más arriba de su celda había una escultura que le daba miedo. Lo había demostrado más de una vez delante de Quasimodo. Una mañana, pues todas estas cosas eran hechas de noche, ya no la vio. La habían roto. Quien hubiera trepado hasta esa escultura debía de haber arriesgado la vida. A veces, al anochecer, oía bajo los tejadillos del campanario una voz que cantaba, como para dormirla, una canción triste y extraña. Eran versos sin rima, como los que puede componer un sordo. No mires la cara, muchacha. No, muchacha, mira el corazón. El corazón de un apuesto joven a menudo es deforme. Hay corazones en los que el amor no perdura. Muchacha, el abeto no es hermoso como el álamo, mas conserva el follaje en invierno. ¡Ay! ¿De qué sirve decir esto? Lo que no es bello no debe ser. La belleza solo ama la belleza. Abril vuelve la espalda a enero. La belleza es perfecta. La belleza lo puede todo. La belleza es lo único que no existe a medias. El cuervo solo vuela de día. El búho solo vuela de noche. El cisne vuela de noche y de día. Una mañana vio en su ventana, al despertar, 2 jarrones con flores. Uno era de cristal, muy bonito y brillante, pero estaba rajado. El agua había escapado por las grietas y las flores estaban marchitas. El otro era un jarro normal y corriente de barro, pero no había perdido nada de agua y había mantenido las flores frescas y rojas. No sé si fue intencionado, pero Esmeralda cogió el ramillete marchito y lo llevó todo el día en el pecho. Aquel día no oyó cantar la voz en la torre. No le dio mucha importancia, se pasaba el día acariciando a Djali, vigilando la puerta de la mansión Gondelaurier, hablando en voz baja de Phoebus y echando migas de pan a las golondrinas.
Había dejado de ver y de oír a Quasimodo. El pobre campanero parecía haber desaparecido de la iglesia. Sin embargo, una noche que no dormía y pensaba en su apuesto capitán, oyó suspirar junto a su celda. Asustada, se levantó y vio a la luz de la luna una masa informe tendida en el suelo, atravesada delante de su puerta. Era Quasimodo, que dormía allí sobre una piedra. Capítulo 5. La llave de la puerta roja. Los comentarios de la gente habían puesto al corriente al arcediano del modo milagroso en que la egipcia había sido salvada. Cuando se enteró, no supo lo que sentía. Había aceptado la muerte de Esmeralda. Había tocado el fondo del dolor posible. El corazón humano, don Claude había meditado sobre estas cuestiones, solo puede contener cierta cantidad de desesperación. Cuando la esponja está empapada, el mar puede pasarle por encima sin conseguir que penetre una sola lágrima más. Por lo tanto, muerta Esmeralda, la esponja estaba empapada y todo estaba dicho para don Claude en esta tierra. Pero sentirla viva, y a Phoebus también, era una vuelta de las torturas, de las sacudidas, de las alternativas, de la vida, y Claude estaba cansado de todo eso. Cuando se enteró de la noticia, se encerró en su celda del claustro. No compareció ni en las conferencias capitulares ni en los oficios. Cerró la puerta a todos, incluso al obispo. Permaneció emparedado de esta forma varias semanas. Creyeron que estaba enfermo, y lo estaba, en efecto. ¿Qué hacía mientras permanecía encerrado? ¿Entre qué pensamientos se debatía el infortunado? ¿Libraba una última batalla contra su temible pasión? ¿Tramaba un último plan de muerte para ella y de perdición para él? Jehan, su querido hermano, su niño mimado, fue una vez a llamar a su puerta. Juró, suplicó y se identificó 10 veces. Claude no abrió. Pasaba días enteros con la cara pegada a los cristales de la ventana. Desde aquella ventana, situada en el claustro, veía la celda de Esmeralda. La veía a menudo a ella misma con su cabra, algunas veces con Quasimodo. Observaba las pequeñas atenciones del horrendo sordo, su obediencia, sus maneras delicadas y sumisas con la egipcia. Recordaba, porque tenía buena memoria, y la memoria es la torturadora de los celosos, el modo singular con que el campanero había mirado a la bailarina cierta noche. Se preguntaba qué habría podido empujar a Quasimodo a salvarla. Fue testigo de 1000 escenas entre la gitana y el sordo, cuya mímica, vista desde lejos y comentada por su pasión, le pareció muy tierna. Desconfiaba de la singularidad de las mujeres. Entonces sintió confusamente despertar en él unos celos de todo punto insospechados, unos celos que le hacían enrojecer de vergüenza y de indignación. Por el capitán todavía tiene un pase, pero por este... Tal pensamiento lo trastornaba. Pasaba unas noches terribles. Desde que sabía que la egipcia estaba viva, las frías ideas de espectro y tumba que lo habían obsesionado durante todo un día se habían desvanecido, y la carne volvía a aguijonearlo. Se retorcía en la cama al sentir a la joven morena tan cerca de él. Todas las noches, su imaginación delirante le representaba a Esmeralda en todas las actitudes que le habían hecho hervir más la sangre. La veía tendida sobre el capitán apuñalado, con los ojos cerrados, sus hermosos pechos desnudos cubiertos de sangre de Phoebus, en aquel delicioso momento en que el arcediano había depositado sobre sus labios pálidos el beso que la desdichada, pese a estar medio muerta, había notado que la quemaba. La recordaba mientras las manos salvajes de los verdugos la desvestían, y él dejaba descalzar y meter en el borceguí de tornillos de hierro su pequeño pie, su pierna fina y torneada, su rodilla blanca y ligera. Seguía viendo aquella rodilla de marfil que había quedado fuera del horrible aparato de Torterué. Se representaba, finalmente, a la joven en camisa, con la soga al cuello, los hombros al descubierto, descalza, casi desnuda, como la había visto el último día. Esas imágenes voluptuosas hacía que cerrara los puños con fuerza y que un estremecimiento le recorriera la columna vertebral. Una noche calentaron tan cruelmente la sangre de virgen y de sacerdote que corría por sus venas que mordió la almohada, saltó de la cama, se echó una sobrepelliz sobre la camisa y salió de la celda con la lámpara en mano, medio desnudo, ofuscado, con la mirada encendida. Sabía dónde estaba la llave de la puerta roja, que comunicaba el claustro con la iglesia, y siempre llevaba encima, como sabemos, una llave de la escalera de las torres. Capítulo 6.
Continuación de la llave de la puerta roja. Aquella noche, Esmeralda se había dormido en su celda, llena de olvido, de esperanza y de dulces pensamientos. Dormía desde hacía un rato y soñaba, como siempre, con Phoebus, cuando le pareció oír ruido a su alrededor. Tenía un sueño ligero e inquieto, un sueño de pájaro. Cualquier cosa la despertaba. Abrió los ojos, la noche era muy oscura. Pese a ello, vio en la lucera una cara que la miraba. Una lámpara iluminaba aquella aparición. En el momento en que se percató de que había sido descubierta por Esmeralda, la persona a la que pertenecía esa cara apagó la lámpara. No obstante, la joven había tenido tiempo de entreverla y el terror le hizo cerrar los ojos. ¡Oh!, dijo con voz apagada. ¡El sacerdote! Revivió toda su desgracia pasada como en un destello, y helada se dejó caer sobre la cama. Un momento después notó a lo largo de su cuerpo un contacto que la hizo estremecerse de tal modo que se sentó bruscamente, furiosa, en la cama. El sacerdote acababa de tumbarse a su lado y la rodeaba con los brazos. Ella quiso gritar, pero no pudo. ¡Vete, monstruo! ¡Vete, asesino!, dijo con voz trémula, en un susurro, dominada por la cólera y el terror. «Ten piedad, ten piedad», murmuró el sacerdote besándole los hombros. Ella lo cogió con las dos manos del poco pelo que le quedaba e intentó alejar sus besos como si fueran mordeduras. «Ten piedad», repetía el infortunado. «Si supieras el amor que siento por ti, es fuego, plomo fundido, 1000 cuchillos clavados en mi corazón». E inmovilizó los brazos de la joven con una fuerza sobrehumana. Ella, desesperada, lo amenazó. «Suéltame o te escupo a la cara». Él la soltó. «Humíllame, pégame, sé malvada, haz lo que quieras, pero por favor, ámame». Ella lo golpeó con una furia infantil. Crispaba las manos para arañarle la cara. «Vete, demonio». «Ámame, ámame, ten piedad», gritaba el pobre sacerdote, revolcándose sobre ella y respondiendo a sus golpes con caricias. De pronto Esmeralda lo sintió más fuerte que ella. «Hay que llegar hasta el final», dijo él haciendo rechinar los dientes. La joven estaba subyugada, palpitante, rota, entre sus brazos a su merced. Notaba una mano lasciva perderse por su cuerpo. Sacó fuerzas de flaqueza y se puso a gritar. ¡Socorro! ¡A mí! ¡Un vampiro! ¡Un vampiro! Pero no acudía a nadie. Solo Yali se había despertado y balaba con angustia. «Cállate», decía el sacerdote jadeante. De pronto, mientras se debatía, la mano de la egipcia encontró en el suelo una cosa fría y metálica. Era el silbato de Quasimodo. Lo cogió con una convulsión de esperanza, se lo llevó a los labios y sopló con todas las fuerzas que le quedaban. El silbato emitió un sonido claro, agudo, penetrante. «¿Qué es eso?», dijo el sacerdote. Casi en el mismo instante notó que un brazo vigoroso lo levantaba. La celda estaba oscura y no pudo distinguir quién lo agarraba, pero oyó un rechinar de dientes rabioso y había justo la luz suficiente, esparcida en la oscuridad, para que viera brillar por encima de su cabeza la ancha hoja de un cuchillo. El sacerdote creyó distinguir la forma de Quasimodo. Supuso que solo podía ser él y se acordó, además, de que al entrar había tropezado con un bulto que estaba atravesado delante de la puerta. Sin embargo, como el recién llegado no pronunciaba una sola palabra, no sabía qué hacer. Se abalanzó sobre el brazo que sostenía el cuchillo gritando. «¡Quasimodo!». Olvidaba en aquel momento de angustia que Quasimodo era sordo. En un abrir y cerrar de ojos, el sacerdote estuvo en el suelo y sintió una rodilla de plomo sobre su pecho. Por la forma angulosa de la rodilla, reconoció a Quasimodo. ¿Pero qué podía hacer? ¿Cómo conseguir que él lo reconociera también? La noche hacía al sordo ciego. Estaba perdido. La joven, sin piedad, como una tigresa irritada, no intervenía para salvarlo. El cuchillo se acercaba a su cabeza. El momento era crítico.
De repente su adversario pareció vacilar. «Sangre sobre ella no», dijo con una voz sorda. Era, en efecto, la voz de Quasimodo. Entonces el sacerdote notó que la gran mano lo cogía de un pie y lo arrastraba fuera de la celda. Era allí donde debía morir. Por suerte para él, la luna acababa de salir hacía unos instantes. Cuando hubieron cruzado la puerta de la celda, su pálido rayo cayó sobre el rostro del sacerdote. Quasimodo lo miró a la cara, se echó a temblar, lo soltó y retrocedió. La egipcia, que se había acercado a la puerta, vio con sorpresa el brusco cambio de papeles. Ahora era el sacerdote el que amenazaba y Quasimodo el que suplicaba. El clérigo, que abrumaba al sordo con gestos de cólera y de reproche, le indicó violentamente que se retirara. El sordo bajó la cabeza y fue a arrodillarse ante la puerta de la egipcia. «Monseñor, después harás lo que te plazca, pero mátame antes». Mientras decía esto, en un tono grave y resignado, le tendía el cuchillo al sacerdote. Este, fuera de sí, se abalanzó sobre él, pero la joven fue más rápida. Le quitó el cuchillo de las manos a Quasimodo y rompió a reír con furor. «¡Acércate!», le dijo al cura. Mantenía el cuchillo en alto. El sacerdote se quedó indeciso. Sin duda sería capaz de clavárselo. «Ahora no te atreverás a acercarte, cobarde», gritó, y con una expresión despiadada, totalmente consciente de que iba a atravesar con 1000 hierros al rojo el corazón del sacerdote, añadió: «¡Ah! Ya sé que Fibus no ha muerto». El sacerdote derribó a Quasimodo de una patada y se internó, temblando de rabia bajo la bóveda de la escalera. Cuando se hubo marchado, Quasimodo recogió el silbato que acababa de salvar a la egipcia. «Estaba oxidándose», dijo, devolviéndoselo. Luego la dejó sola. La joven, trastornada por aquella violenta escena, se dejó caer, exhausta, sobre la cama y se puso a llorar. Su horizonte volvía a ser siniestro. Por su parte, el sacerdote había regresado a tientas a su celda. Era evidente, don Claude estaba celoso de Quasimodo. Con aire pensativo repitió su frase fatal: «No será de nadie».